Hola, yo soy María Alejandra Cañón y les voy a explicar mi ponencia. Mi ponencia se llama La exposición de una visión limitada. Entonces, para esto, lo que teníamos que hacer era relacionar los objetivos de desarrollo sostenible con la literatura latinoamericana del siglo XX. Yo, en mi caso, escogí el objetivo de desarrollo sostenible sobre la educación. Y en términos de literatura, no solo escogí 100 años de soledad, sino que escogí diferentes libros que incluyen Aura de Carlos Fuentes, El llano en llamas de Juan Rulfo y 100 años de soledad. Y también escogí algunas frases de Julio Cortázar. Para comenzar, quisiera decir esta frase: nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Digamos que esta es la frase principal de mi ensayo. El propósito de mi ensayo es demostrar que los autores latinoamericanos, a través de sus escritos, hacían una crítica a la falta de educación de distintas maneras, no solo mostrándola como explícitamente en sus libros, sino a través del lenguaje y diversas otras características. Para este ensayo hice 3 o 4 preguntas que guían mi escrito. Entonces estas son: ¿acaso los autores latinoamericanos intentan transmitir a sus lectores una crítica directa a la realidad latinoamericana? ¿Es la educación el factor más condicionante del desarrollo? ¿Cómo se ve a través de sus obras? De alguna manera se podría decir que los autores latinoamericanos, después del boom, han denunciado la carencia de educación de calidad a través de sus escritos, específicamente por medio de sus personajes, situaciones y el lenguaje utilizado, mostrando constantemente el analfabetismo como la principal causa de creencias y supersticiones en el continente que condicionan el desarrollo. En primer lugar, y como primer argumento, tengo la creación de personajes supersticiosos para explicar que la realidad latinoamericana era o es muy cegada. Entonces, como ya sabemos, una de las principales características de la sociedad latinoamericana es precisamente explicar todo a través de la magia, los dichos y las creencias. Por ejemplo, que usualmente se cree que las enfermedades se pueden curar con hierbas y cierto tipo de bebidas. Entonces, esto está mostrado a través de diferentes obras de los autores. La principal obra que muestra esto es la obra maestra de Carlos Fuentes, Aura. En ella, Consuelo, un personaje, cree en los ritos de hechicería basados en el neopaganismo por el hecho de no lograr aceptar el hecho de que ella es infértil y que nunca pudo tener hijos con su esposo. Entonces, esto es reflejado en esta frase: te acercas a esa imagen central, rodeada por las lágrimas de la dolorosa, la sangre del crucificado, el gozo de Luzbel, la cólera del arcángel, las vísceras conservadas en frascos de alcohol, los corazones de plata. Estas tradiciones se caracterizan que si son rotas, son las generadoras de mayores catástrofes. Es por esto que en la obra 100 años de soledad, Gabriel García Márquez muestra que Úrsula intenta curar a Rebeca Buendía con un jugo de naranja con ruibarbo. Todo para evitar que la peste del olvido se transmitiera por todo el pueblo. En sus escritos se construye una sociedad que pone por encima el mensaje de lo que dice el padre o lo que dicen las abuelas a lo que le dice la ciencia. Por eso es que, por ejemplo, en 100 años de soledad, el padre Nicanor recogía tanto dinero que en menos de un mes emprendió la construcción del pueblo. Todo esto muestra que los autores latinoamericanos exponían en sus escritos una sociedad cegada por la falta de educación. Además, de manera indirecta, los autores latinoamericanos usaron el lenguaje hablado por sus personajes como pilar de esta queja contra el analfabetismo. El ejemplo más claro de esto es la obra de Juan Rulfo, El llano en llamas. Específicamente en el cuento Diles que no me maten. En este, los personajes no usan correctamente el lenguaje y usan expresiones típicas de la región en la que se sitúa el cuento o el escrito. Entonces, un ejemplo es: haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Acá claramente se ve que hay errores de sintaxis y de gramática. Todo este lenguaje utilizado hace al lector darse cuenta de que tal vez esos personajes no tuvieron una educación avanzada en su infancia. De la misma manera, Carlos Fuentes hace uso de estos regionalismos.
Usaba expresiones tales como un glu glu o diferentes expresiones que las personas de los pueblos más alejados de las ciudades y de la metrópoli suelen utilizar para referirse, por ejemplo, a tomar agua. Para el lector, esto es símbolo o puede darse a entender como una manera limitada de ver y entender el mundo, debido a que el lenguaje empleado por estos personajes refleja el hecho de que no conocen más allá de su pequeña burbuja. En tercer lugar, se ve como a lo largo de los textos vemos que los personajes hacen o cometen acciones que condicionan el futuro del libro o el futuro de los relatos. Estas acciones usualmente son contradictorias y no tienen sentido. Siempre son guiadas por los sentimientos del personaje y nunca son guiadas por la razón. El mejor ejemplo de esto es Arcadio en la obra Cien años de soledad. En ella, él sufre un cambio cuando Aureliano abandona Macondo y inicia una guerra en Macondo guiada solo por sus sentimientos más profundos de soledad y no por una cuestión de ideologías. Como se explica en el libro, al final él ni siquiera sabía lo que significaba ser liberal a ser conservador. Para concluir, se puede decir que los autores latinoamericanos han denunciado la carencia de educación a través del lenguaje, sus personajes y las acciones de sus personajes. Para esto podremos usar una frase que se llama: lo único peor a no tener vista es no tener visión. Entonces, lo primordial es que el problema no puede quedar ahí. El propósito de estos autores no es simplemente denunciar la situación, sino incitar a las personas a que logren hacer algo para cambiar. Entonces, ahora la pregunta que queda es: ¿qué puedo hacer yo o con qué puedo contribuir para que la educación surta efectos en la sociedad actual?